En este tema hablaremos de la importancia de ayunar. La idea central está tomada del libro El ayuno del padre Slavko Babrić, franciscano de la Orden Mendigante, y que la conclusión después de leerlo fuera "así lo haré". Este programa tiene la misma intención: motivarte a desarrollar esta práctica que se llama el ayuno y que es la continuación de este camino de perfeccionamiento espiritual que comenzó con el tema de la meditación. En Mateo 6:16, el evangelista dice: el ayuno es tan necesario como la oración. Entonces, el objetivo principal es que tú llegues a descubrir todos los tesoros que Dios ha puesto en tu interior. El ayuno es una práctica utilizada desde la iglesia primitiva. En el libro de Jonás nos indica cómo Yahvé se dirige por segunda vez a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme la palabra de Yahvé. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. También existen algunos salmos que nos indican la importancia del ayuno. En el Nuevo Testamento, en Lucas 18, también nos habla cómo Jesús contesta cuando le preguntan a él acerca del ayuno. Un segundo aspecto sería el ayuno como signo de espera. Fijar nuestra atención en Jesús que ha de venir. Entonces el ayuno adquiere un objetivo de sentido escatológico, es decir, estar preparados para la segunda venida. Pero también podría ser estar preparados para recibirlo diariamente en la Eucaristía. El renacimiento de esta práctica, a raíz de los mensajes de Medjugorje, nos abre una puerta a entender el mismo mensaje del Evangelio, pero con una novedad, ya que es la misma Virgen María la que nos conduce a vivir estas realidades. Es decir, es el mismo mensaje, pero con un nuevo interlocutor. María quiere reeducarnos. Cuando el Medjugorje nos pide rezar diariamente el credo, parece que quiere que nos grabemos en el corazón las verdades de nuestra fe en una época impía. Parece que nos pide adherirnos radicalmente a Dios, que se ha entregado en la persona de Jesucristo por nosotros. El ayuno también puede ser una ayuda para la liberación del corazón y de la mente. Vivimos en una época materialista y hedonista. La Virgen nos pide a través del ayuno adherirnos a Dios y desprendernos de las cosas que nos atan a este mundo. El Evangelio nos dice que nadie puede servir a dos amos. ¿Cómo llega un joven a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo qué puede hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dice que tiene que cumplir los mandamientos. Jesús, al interpelar al joven, al final le dice que vaya, venda todo lo que tiene y se lo dé a los más necesitados. Nos indica que el joven se fue bastante contrariado porque era muy rico. Nadie puede servir a dos amos. Bueno, parece ser que a nuestro Señor Jesucristo le faltó gritarle al joven: ayuna para que te sea más fácil. Bueno, pues ahora María es la que nos lo dice. Para aquellos que se preguntan por qué la juventud está tan mal, la respuesta es muy sencilla: porque no se privan de nada. El ayuno es la solución. Esta libertad de nuestro cuerpo dará lugar a nuevos valores. Este es un testimonio de cómo nos ayuda el ayuno. Había comenzado a ayunar porque mi mujer y mis hijos lo hacían. No quería que mi esposa tuviera que cocinar tan solo para mí. Al principio nada extraordinario sucedió. Yo estaba consciente de mis distracciones al orar. Escuchaba la palabra de Dios, pero eso no me hacía experimentar algún efecto notable. Y tampoco tenía la impresión de estar cambiando bajo su influencia. Simplemente la escuchaba y continuaba haciendo mi vida, pero nada cambiaba en mí. Un día me resultó imperativo cambiar mi manera de orar. Me parecía que mi nueva visión de la oración era el resultado de la reflexión silenciosa que surgía en mis días de ayuno. Al principio,
Constantemente batallaba con mi urgencia de comer y beber y postergaba mi oración hasta la mañana siguiente. Una vez algo sucedió que me mostró claramente la eficacia de la oración. Durante largo tiempo había estado en malos términos con mi hermano y me había acostumbrado a esta situación. No nos hablábamos uno al otro y parecía no molestarme en lo más mínimo el hecho de que nuestras esposas e hijos no se conocieran siquiera. Aproximadamente un año después de haber comenzado a ayunar, me di cuenta de que esta situación me mortificaba y me hacía sentir incómodo. Continué orando y ayunando, y entonces una mañana tuve la extraordinaria sensación de haber sido liberado de una carga. Fui a ver a mi hermano y le pedí perdón. Él también estaba listo. Alabado sea el Señor, y las gracias sean dadas a Él. Ambos ahora vivíamos como verdaderos hermanos. El ayuno no es un fin en sí mismo, pero es un excelente medio para nuestra conversión a nivel social y a nivel espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Existen ocasiones en las que nuestra oración se estanca. Es también el momento indicado para iniciar la práctica del ayuno. Cuando oramos y practicamos en conjunto el ayuno con la oración, llegamos a conocer y experimentar nuestra dependencia de Dios y no de las cosas materiales. Esta dependencia de Dios no nos hace esclavos, por el contrario, nos hace libres. Nos da la paz interior por la cual la persona puede salir victoriosa en cualquier dificultad o situación desagradable, como ayuda hacia la pureza. A través del ayuno nuestro corazón se vuelve más puro. Descubrimos que lo que tenemos no lo necesitamos. Regularmente anhelamos lo que nos hace falta. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero la frase parece continuar. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y lo recupera. Bueno, pues Dios nos enseña a través del ayuno a no anhelar nada. Inclusive lo que tenemos, lo que perdemos o lo que no tenemos. El ayuno nos ayuda a entender que somos peregrinos en este mundo y por tanto nos ayuda a no desear más salud, más dinero, más años, etcétera, de los que Dios tenga previstos para nosotros. El ayuno nos ayuda a romper las cadenas que nos atan a tantos apegos que tenemos. El peregrino entiende lo difícil que es caminar con demasiadas cosas. Ya sea en el Camino de Santiago o en las caminatas que existen en varias partes de nuestro país para visitar lugares santos, es común ver cómo los más experimentados siempre llevan lo mínimo indispensable. Hasta una botella grande de agua se vuelve estorbosa en este caminar. Así pues, María nos enseña que en este peregrinar, en el cual nos invita a caminar hacia Dios, debemos ir ligeros de aquello a lo que estamos atados, y que solo podemos soltarlo con la ayuda del ayuno. Una vez entendida la importancia del ayuno, vendría la pregunta: ¿cuál es la forma ideal de ayunar? La Virgen nos pide que sea simplemente a pan y agua. Cuando le preguntaron cuál es la mejor manera, la Virgen respondió: a pan y agua, por supuesto. En esta afirmación, reconocemos que existen otras maneras de ayunar, pero esta es la mejor. El ayuno gradual es la manera de iniciar. A menos que alguien reciba una gracia especial por parte de Dios y pueda hacerlo desde un inicio a pan y agua, se puede comenzar un día a la semana dejando algo que nos guste. Puede ser no comer algo dulce, regular nuestra manera de beber, de fumar, de ver televisión, etc. Todo esto ayuda. Lo importante es comenzar ya. Ciertamente el ayuno a pan y agua tiene un profundo significado. El agua es la fuente de la vida y el pan es el alimento de los pobres. Tener o no tener pan es una de las cuestiones esenciales en nuestra vida.
La Biblia habla frecuentemente del pan. El padre Slavko nos dice, Dios proveyó de pan, de maná, para su pueblo cuando cruzó en el desierto. En sus enseñanzas Jesús habla del pan bajado del cielo. Nos dice que un ángel le trajo pan y una jarra de agua al profeta Elías, cuando él estaba exhausto por la fatiga. Y después de haber comido y bebido, Elías recobró sus fuerzas y continuó su viaje. ¿No es extraordinario que, de acuerdo al Evangelio, Jesús nos enseñe que fueron los pobres quienes más cerca estaban de él? Ellos comieron con él y lo siguieron y escucharon sus palabras. Después de haberle hablado a una multitud hambrienta, no solo de sus palabras, sino también del alimento corporal, Jesús multiplicó los panes. María, al invitarnos a vivir 2 días a la semana a base de pan y agua, nos indica que estaremos haciendo algo bueno por nuestro cuerpo, por nuestro espíritu y por nuestra alma. Nos dice que no nos inquietemos. La Madre de Dios es también nuestra Madre. Así que si tenemos, por cuestión de salud, cansancio o esfuerzo físico, que tomar algo más que un café, un té o una medida pequeña de alimento, además del pan y del agua, que no hay ningún problema. Nos dice que no nos inquietemos, que la Madre de Dios es también nuestra Madre, que no hay ningún problema si además del pan y del agua tomamos alguna pequeña porción de alimento, un café o un té, si es que tenemos algún problema de salud, cansancio o esfuerzo físico. En la introducción hablamos del sentido escatológico del ayuno, es decir, de nuestra preparación para la segunda venida de Jesucristo. Pero también hablamos de cómo nos ayuda el ayuno como preparación para que venga durante la Eucaristía. Dios nos preparó un nuevo banquete. Jesús nos dijo, yo soy el pan bajado del cielo. En su tiempo la gente lo rechazó porque eran palabras muy duras e incomprensibles. El ayunar a pan y agua nos ayuda a comprender mejor las palabras de Jesucristo, porque es Él mismo el que viene a vivir en nosotros. El padre Slavko nos cuenta de otro testimonio. Una señora de la parroquia me confió que desde que ella comenzó a vivir únicamente a pan y agua cada viernes, su comunión se ha convertido para ella en un evento mucho más solemne. Ella está asombrada de cuánto disfruta recibir el pequeño pedacito de pan en la comunión. Cada vez que recibe la Eucaristía, ella se conmueve profundamente, porque ahora inmediatamente se da cuenta que a través de este pan, Jesús está más cerca de ella. ¿Qué nos dice María sobre la Eucaristía? El ayuno purifica nuestro corazón a fin de abrirlo más a Dios y a las personas. El ayuno nos hace más receptivos a la palabra de Dios y nos impulsa a recibir la comunión. En un mensaje la Santísima Virgen nos invitó a todos a dejar que la Santa Misa sea la vida para nosotros. Todos estamos llamados a ayunar, niños y adultos, sanos y enfermos, aunque no todos de la misma manera. El ayuno no es una obra de misericordia. El ayuno y la oración tendrán como fruto que busquemos hacer obras de misericordia. La combinación de ayuno y oración podríamos decir que es explosiva. Detona en nuestro interior un deseo por las cosas de Dios. Estos 2 puntos son los pilares de nuestra formación cristiana. ¿Quién debe de ayunar? ¿El pobre o el rico? ¿Qué frase más fuerte? Ricos y pobres deben de ayunar. Uno para no apegarse a su condición de riqueza y el otro para entender el misterio de su condición. Ambos para entregarse al plan perfecto de Dios en su persona. El ayuno también es un proceso de purificación. Ayunar no es abstenernos totalmente de alimento y bebida. En el ayuno debemos alimentarnos. ¿De qué? De pan y agua. ¿Con qué fin? Con el fin de que nuestro ayuno se vuelva más fácil y dulce. Desde el inicio el ayuno libera al cuerpo de fuerzas negativas. Ayuda a la eliminación de reservas inútiles y de excesos que sofocan al cuerpo y que representan una carga pesada para él.
La oración se convierte en un escudo de protección que nos ayuda contra las tensiones y el nerviosismo que surge a partir del proceso de la eliminación de estas sustancias. En mi propia experiencia, cuando dejé de fumar, me di cuenta en un inicio qué tan apegado estaba a fumar. La gente frecuentemente cuando le comento que dejé de fumar, me pregunta, ¿qué fumabas mucho? Yo le respondo que no, pero al dejar de fumar me di cuenta de qué tanto estaba apegado a este hábito. Asimismo con la comida o con la bebida. No es que lo estemos haciendo en exceso o desordenadamente. Y claro que es mucho más difícil para las personas que tienen un hábito desordenado por la comida o por la bebida. En la Cuaresma, la liturgia nos proclama que el ayuno levanta el espíritu y destruye el vicio. Al fortalecer su espíritu, el hombre se vuelve más resistente a las enfermedades físicas y psíquicas. En consecuencia, alarga su vida, puesto que su cuerpo ya no es oprimido por una energía inútil. Únicamente el ayuno puede ser la explicación a la actitud de los maestros de vida espiritual de los países orientales. Estos maestros comienzan sus actividades espirituales a una edad avanzada, regularmente arriba de los 60 años. Al fortalecer su espíritu, el hombre se dispone a hacer un espacio en su corazón abierto a Dios y al prójimo. En efecto, si nosotros no poseemos la suficiente fortaleza interior como para disculpar un insulto, una terrible amargura podría apoderarse tanto de nuestro espíritu como de nuestro cuerpo. En otras palabras, el ayuno nos lleva a distinguir más fácilmente entre lo que es esencial y lo que no lo es. Y por tanto, estaremos más dispuestos a asumir una actitud capaz de superar cualquier situación. En este tema hablaremos de la importancia de ayunar. La idea central está tomada del libro El ayuno del padre Slavko Babarich, franciscano de la Orden Mendigante, y que la conclusión después de leerlo fuera así lo haré. Este programa tiene la misma intención, motivarte a desarrollar esta práctica que se llama el ayuno y que es la continuación de este camino de perfeccionamiento espiritual que comenzó con el tema de la meditación. En Mateo 6:16, el evangelista dice, el ayuno es tan necesario como la oración. Entonces, el objetivo principal es que tú llegues a descubrir una época impía. Parece que nos pide adherirnos radicalmente a Dios, que se ha entregado en la persona de Jesucristo por nosotros. El ayuno también puede ser una ayuda para la liberación del corazón y de la mente. Vivimos en una época materialista y hedonista. La Virgen nos pide a través del ayuno adherirnos a Dios y desprendernos de las cosas que nos atan a este mundo. El Evangelio nos dice que nadie puede servir a dos amos. ¿Cómo llega un joven a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo qué puede hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dice que tiene que cumplir la vida. Pero también podría ser estar preparados para recibirlo diariamente en la Eucaristía. El renacimiento de esta práctica, a raíz de los mensajes de Medjugorje, nos abre una puerta a entender el mismo mensaje del Evangelio, pero con una novedad, ya que es la misma Virgen María la que nos conduce a vivir estas realidades. Es decir, es el mismo mensaje, pero con un nuevo interlocutor. María quiere reeducarnos. Cuando Medjugorje nos pide rezar diariamente el credo, parece que quiere que nos grabemos en el corazón las verdades de nuestra fe, en abrir todos los tesoros que Dios ha puesto en tu interior. El ayuno es una práctica utilizada desde la iglesia primitiva. En el libro de Jonás nos indica cómo Yahvé se dirige por segunda vez a Jonás y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme la palabra de Yahvé. Nínive era una ciudad tan grande
tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. También existen algunos salmos que nos indican la importancia del ayuno. En el Nuevo Testamento, en Lucas 18, también nos habla cómo Jesús contesta cuando le preguntan a él acerca del ayuno. Un segundo aspecto sería el ayuno como signo de espera. Fijar nuestra atención en Jesús que ha de venir. Entonces el ayuno adquiere un objetivo de sentido escatológico, es decir, estar preparados para la segunda venida.